Muy buena gente, ¿cómo están? Nos encontramos aquí con el doctor Marcelo Pedretti Parajón. Un gustazo, doctor. ¿Cómo está? Un gusto, Franco. No, por favor, el gusto es mío y nuestro de la agrupación también. Muy bien, vamos a arrancar con esta entrevista, ¿no? Para así sabemos un poco más del contexto histórico de nuestra ciudad de Clorinda, ¿ok? Perfecto. Muy bien. ¿Podría comentarnos un poquito en qué año arribó el señor José Fernández Cancio a estas tierras? ¿Cuál fue el motivo de su llegada y de dónde era originario? Perfecto. Voy a empezar por el final. Bueno, mi bisabuelo José Fernández Cancio, él nació el 4 de febrero de 1870 en una localidad de España que se llama Taramundi, Asturias, era español. Sus padres fueron, mi tatarabuelo Ángel Fernández y Urbana Cancio. Mi bisabuelo falleció en el año 1959, precisamente el 26 de septiembre, estamos próximos para hoy el día 23, así que el 26 yo lo que conmemoro el día del fallecimiento de mi bisabuelo. Bueno, mi bisabuelo José Fernández Cancio, siendo muy joven, él viene desde España, desembarca en Montevideo, luego él llega a lo que actualmente es Paraguay, donde toma conocimiento que estaban haciendo concesión de tierras fiscales del lado argentino. Es así que él se interesó, él viene acá a lo que actualmente es Clorinda, habían 1500 aborígenes de la raza Toco, el número de 1500. Los caciques se llamaban Tocoidí León, y bueno, el idioma con Otoba, Clorinda, se llamaba Hualaganí, que significa en español Guayacán, que es el nombre de una madera muy dura como el quebracho. Y bueno, mi bisabuelo cuando vino se dedicó a lo que le apasionaba, que era la agricultura y la ganadería. Él primeramente incursionó con el tema del tabaco, luego ya también árboles frutales, también posteriormente, avanzado unos años, él llega, como dije, el 12 de julio de 1892, lo que es Clorinda. También posteriormente ya se dedica a la siembra, a la producción de algodón, incluso crea la primera desmontadora acá en el pueblo. ¿En cuánto tiempo más o menos llegó hasta acá? ¿En cuánto tiempo? Sí, porque los medios de transporte de esa época Sí, no, seguro, era todo por barco, obviamente, no sí. había la aviación allá por 1912, los hermanos Wright. Obviamente todo ese viaje lo hizo por barco. Como te decía, hoy él desembarca primero en Montevideo, luego pasa a Paraguay y después se interesa por la concesión de las tierras que estaban haciendo acá en la Argentina. Dicho sea de paso, quiero acotar de que las tierras eran de la familia Ertelendi, era una familia noble, descendiente de húngaros que estaban en Buenos Aires. El gobierno argentino le da en concesión las tierras en propiedad a la familia Ertelendi, que los Ertelendi también tenían otros parientes que eran Marana y Bocio, o sea, creo que eran suegros, había un parentesco de estas tres familias. Mi bisabuelo toma en arrendamiento 32 leguas de la familia Ertelendi y 40 leguas más de la familia Mones Casoni Durañuno. O sea, en total 72 leguas son 180.000 hectáreas aproximadamente. Y bueno, mi bisabuelo, como te decía, la agricultura, también se dedicó a la extracción del tanino, del quebracho, que se utilizaba para la cogienda de cueros. Y fue el primer ganadero acá en la región porque cuando él vino no había animales yeguarizos ni vacunos. Él empezó a traer de Paraguay animales bovinos, yeguarizos. Primero trajo 33 vacas lecheras con un reproductor fino y los productos lácteos los comercializaba a través de canoa a Asunción del Paraguay. Ya que estuvo tocando más o menos el tema de los habitantes, ¿quiénes eran los habitantes en ese momento de la región, de esta zona en particular? Exacto, cuando mi bisabuelo vino, como te decía, en Clorinda no había ningún hombre blanco. Uh-huh. Cuando mi bisabuelo toma el arrendamiento de estas tierras, él empieza a introducir colonos. Y lo único que mi bisabuelo no le cobraba arrendamiento, o sea, subarrendamiento, porque él les arrendaba a los Ertelendi. Lo único que le pedía es que desarrollen las tierras, que planten árboles frutales, haciendas. Y muchos fueron, él los trajo a los colonos, los introdujo acá en la zona y otros vinieron por cuenta propia. Y bueno, están las familias antiguas, como él, las memorias que tiene acá, porque estas memorias de mi bisabuelo
él siempre decía que con la historia hay que decir siempre la verdad, y tenía una descolorida libreta donde anotaba todo. Y entre los primeros pobladores de Clorinda también estaba, por ejemplo, la familia Garcete, estaban los Beterete, los Ronco, Moscarda, Yoyo, Vitale, los Petirosi, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles fueron las primeras actividades que el señor Cancio realizó junto a los pobladores, digamos? Bueno, las primeras actividades, como te digo, todo el tema de agricultura, de ganadería principalmente. Mi bisabuelo también tenía muy buena relación con los aborígenes, que eran los autóctonos acá. Y también empezó a comercializar con ellos, aprendió su idioma, tanto con las tribus Tobas y Pilagaes. También empezó a comercializar con ellos. Tenemos que tener en cuenta que los aborígenes, la única forma de comercio que tenían con el hombre blanco era a través de la venta de pieles, porque acá no habían oro, no habían piedras preciosas, no habían esmeralda, no había rubíes, etcétera, etcétera. Entonces era a través de las pieles de animales silvestres, que también en ese momento tenían un gran valor a nivel de Europa. Si vos te fijas, los primeros colonos de Estados Unidos también se dedicaban al tema de la caza y de la venta de pieles. Así es, tal cual. Y una vez que el señor Cancio ya estuvo asentado aquí en esta región, ¿cómo fueron avanzando, digamos, con el tema de los comercios? ¿Cuáles fueron los primeros comercios acá en nuestra ciudad? Si nos puede comentar un poquito acerca de eso. Bueno, mi bisabuelo, cuando ya empezó a haber un grupo importante de pobladores, él tiene la primera casa comercial de ramos generales, y después también el Hotel Hispano-Argentino, que actualmente está todavía en la edificación ahí por la calle San Martín, Italia. Y bueno, también lo que yo quería comentarles de que si bien la familia Artelendi eso tenemos que dejar en claro, que si bien eran propietarios de las tierras acá, ellos se asentaron en Clorinda muchos años después que estuvo mi abuelo. Por eso, si usted se fija en distintos libros, en Wikipedia, siempre van a decir que el primer poblador fue José Fernández Cancio. ¿Por qué? Porque mi bisabuelo, cuando vino, debemos tener en cuenta que era mucho sacrificio, porque él vino, los primeros meses tuvo que vivir en una carpa. Tenemos que tener en cuenta que cuando eso no había aire acondicionado, víboras, arañas, mosquitos, etc. Fue muy duro los inicios de Clorinda. La familia Artelendi viene como 15 o 20 años después de que ya estaba mi bisabuelo con muchos otros pobladores. Y también quiero aclarar una cosa, de que acá ni Cancio como los Artelendis fueron fundadores de Clorinda, porque ninguno hizo un acta fundacional. Mi bisabuelo vino a trabajar, vio que antes los españoles, cuando fundaban una ciudad o un pueblo, generalmente había una cruz y una espada de por medio de un acta fundacional. Bueno, ni los Artelendi ni mi bisabuelo Cancio hicieron un acta fundacional. Y los historiadores locales dejan asentar la fundación de Clorinda el 29 de septiembre, cuando el Estado argentino, tengo entendido que le da la titularidad de las tierras a la familia Artelendi. Muy bien. También, bueno, ya que hablamos un poquito del comercio, también quería que nos comente acerca de cuáles fueron las primeras instituciones que hubo en la ciudad, ya sea centros deportivos o centros de comunicación, de medios de comunicación. ¿Cuáles fueron algunas de las primeras instituciones? Sí, que mi bisabuelo en sus memorias dice de que él, por ejemplo, construyó y donó viviendas para el registro civil. Debemos tener en cuenta que también él fallece en 1959 a los 89 años. Yo creo que, bueno, fue el tema de las actividades deportivas y todo eso, tal vez fue un poco posterior. Él sobre eso no deja constancia en su memoria, pero luego, como le digo, él se dedicó principalmente a la agricultura, a la ganadería, también fue uno de los que intervino para que poder tener la prefectura naval argentina acá, pero lo que intercedió también para el tema de que pueda haber una sucursal del Banco de la Nación Argentina aquí en Clorinda. Y bueno, para usted que es un descendiente directo del señor Cancio, ¿cómo ve
esto le pregunto a usted a nivel personal. Sí, sí. El crecimiento de nuestra ciudad a partir de la llegada de él, ¿verdad? O sea, si fue rápido, si fue bastante progresivo, si tardó años, ¿cómo fue el crecimiento en general de la ciudad? Sí, en general fue un crecimiento rápido. Debemos tener en cuenta que la ciudad de Clorinda tiene un punto estratégico. Estamos frente a una ciudad, a una capital de un país. Entonces, Clorinda es un emporio de riqueza tanto ganadera como comercial. O sea, que eso impulsó el desarrollo. Y bueno, un emporio de producción agrícola, ganadera y comercial muy importante. Muy bien. Imagino que no sé si él habrá venido con las intenciones ya de quedarse por esta zona o su intención en algún momento fue volver a su lugar de origen. No, él quedó enamorado de la zona. No, aparte, como le digo, un emporio de riqueza agrícola ganadera. Asentó, se casó con mi bisabuela Decia Nicora. Después como buen explorador, fíjese que los españoles de esa época tenían un espíritu aventurero. Fíjese como un puñado de españoles conquistó Centro y Sudamérica. Fíjese que Alba Núñez Cabeza de Vaca atravesó el Amazonas en esa época, hace cientos de años, y hoy día con toda la tecnología hay expediciones que fracasan, que se pierden. O sea, mi bisabuelo tenía un espíritu aventurero, incluso él logró encontrar expediciones de exploradores perdidos acá, tanto el caso de Ibarreta como Guido Boyán. Muy bien, me imagino que siendo un familiar directo tendrán mucha documentación. Ya tuve la oportunidad, gracias a Dios, de ver un poquito, ¿verdad? Y es bastante rico todo el material que tiene la documentación, que es algo valiosísimo, así que eso también lo vamos a compartir con la gente. Así que, doctor, le agradezco muchísimo por su tiempo, por brindarnos esta información, y no solamente le doy las gracias yo, le damos las gracias de parte de la agrupación Valores Ciudadanos, y también me tomo el atrevimiento de decir que le damos las gracias a todos los pobladores de Clorinda por brindarnos esta información. Muchísimas gracias, Franco, igualmente muy agradecido por la invitación y a efectos de enriquecer un poco más la historia de Clorinda, de poder contar. Y antes de terminar te quería decir que mi bisabuelo, a mí siempre me llamó la atención de mi bisabuelo, que en primer lugar era un hombre sumamente desinteresado, porque él a su descendiente no le dejó herencia, siendo que podría haber tenido miles de hectáreas de campo. Y lo que sí que era un hombre muy meticuloso. Fíjese que todo lo que él, por ejemplo, las expediciones, cuando lo fue a buscar a Ibarreta, debemos tener en cuenta que Ibarreta fue un explorador español, Pedro Enrique de Ibarreta y Ugaón, actualmente una ciudad de Formosa, lleva el nombre de Ibarreta justamente, que fue muerto por los indios en la zona de Cabo Primero Lugones, que estaba explorando el río Pilcomayo, y mi abuelo estaba todo asentado. Estas son sus memorias. Tenía, como le decía yo, tenía una descolorida libreta y fue haciendo sus memorias que transcribía en una máquina de escribir mi tía Elba Sanz, y donde él habla de todas sus vivencias acá en Clorinda, que me parece que sería muy importante que la gente tenga acceso, por supuesto. Creo que uno de los pocos registros documentados de esa época. Muy bien, más este documento que va a quedar registrado. Bueno. Muchísimas gracias, doctor. Por favor. Gracias por su tiempo. Gracias a vos, Franco.